Somos tu voz. Nos conectamos con Adelis Ferro, ella es cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus. Adelis, como siempre es un gusto conversar con usted, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros, además para hablar de esta llamada ley SB4, que es esta polémica ley migratoria que se está impulsando desde Texas. Ayer en un principio se había dicho que estaba aprobada, pero luego un panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones decidió disolver esa decisión anterior que permitía la implementación de esta ley tras lo que había dictaminado el Supremo. Adelis, obviamente no es una victoria definitiva, pero ¿cuál es su lectura sobre todo lo que está ocurriendo y sobre esta ley que puede estar incluso por encima de lo que establece la Constitución estadounidense? Al final pareciera que se intenta establecer como un crimen a quienes intenten cruzar irregularmente desde México por Texas. La ley en su texto se refiere a los inmigrantes que están cruzando la frontera sur de los Estados Unidos. Pero la verdad es que cuando la ley es completa, y nosotros lo hemos tenido que hacer, y buscamos asesoría para tratar de entenderla, lo que indica es que cualquier persona que parezca inmigrante a los ojos de un policía, más allá de los que están en la frontera sur, más allá de los pueblos que están en la frontera sur, en cualquier sitio de Texas, que para que personas de la audiencia que quizás no lo saben, Texas es un estado tan grande que Venezuela entra completa y un poco más. Entonces, en cualquier parte de Texas, que cualquier persona que un policía considere que parece inmigrante, puede ser detenido. Si es ciudadano no importa, si es residente legal no importa, y se le pueden solicitar sus documentos migratorios. Si la persona no los carga con él, y me refiero por ejemplo a mí, yo no vivo en Texas, pero yo soy ciudadana estadounidense, yo no cargo mis documentos migratorios conmigo, yo solo cargo mi licencia. A mí me podrían detener por mi cara, por lucir como luzco, me podrían detener y empezaría un proceso terrible que no sé cómo terminaría. Ellos tendrían el absoluto poder de detener a la gente en ese estado, la policía, los miembros de las fuerzas públicas, y decidir qué hacer con las personas detenidas, más allá de lo que ellos argumenten en el momento de ser detenidos con respecto a su estatus migratorio. Es una ley violatoria de todos los derechos civiles. Por eso, a pesar de que nosotros somos respetuosos de las decisiones de la Corte Suprema, ayer cuando la Corte Suprema dictaminó esto, con el disentimiento o con el voto en contra de 3 de los jueces de la Corte Suprema, nosotros dijimos lo respetamos, pero es realmente una decisión terrible, una decisión vergonzosa y una decisión que no resuelve el problema migratorio. Eso no va a hacer que la gente cruce menos por la frontera sur. Adelis, hasta ahora entiendo yo esa facultad, digámoslo así, de procesar a los migrantes, de detenerlos, generalmente están a cargo del gobierno federal. ¿Puede una ley estatal estar por encima de las leyes federales o de la propia Constitución? No, absolutamente no. La respuesta corta es no. Sin embargo, la ley estatal, cuando es una ley que va a un punto muy específico, digamos, los derechos de los inmigrantes no están consagrados en la Constitución. En la Constitución están consagrados los derechos de las personas que están en este país. Y una vez que uno entra, pues esos derechos humanos y civiles, los humanos son derechos que son universales, y los civiles son los derechos de los Estados Unidos, digamos, que también protegen a las personas que entran al país y que no cometen ningún delito ni se involucran en cosas que son ilegales. Entonces, pero esta ley específicamente trata de apuntar a las personas inmigrantes en el estado de Texas, y ellos, digamos, el titular es, o la parte que ellos amplifican es contra las personas indocumentadas, que ellos llaman ilegales, que cruzan la frontera sur. Pero realmente el texto de la ley apunta a cualquier inmigrante en el estado de Texas. Es una ley estatal
que obviamente va a seguir siendo peleada en corte, como tú dijiste. Otra vez el panel de 3 jueces la volvió a poner, a detener la aplicación de la ley, pero obviamente esto va a seguir siendo peleado en corte. En Estados Unidos la conformación del gobierno son 50 estados y cada estado tiene un buen nivel de autonomía, a pesar de que la ley federal nos gobierna a todos, pero cada estado tiene su autonomía en cuanto a sus leyes y en cuanto a la aplicación de ciertas leyes. Escuchan a Adelis Ferro, directora ejecutiva y cofundadora de Venezuelan American Caucus. ¿Hasta dónde llega esa autonomía de cada estado para definir o aprobar sus propias leyes, aplicar sus propias leyes, y qué tanto podría, en caso tal de aprobarse esta controvertida ley, replicarse en otros estados? Que migre, sin duda. Es muy probable que si al final de toda esta batalla legal Texas logra salirse con la suya, eso va a migrar y van a haber otros estados. Ya en Arizona, creo que fue en el año 2012, hubo una medida similar que se siguió también siendo peleada en corte, que en este momento no está siendo aplicada, pero podría migrar. Digamos que quizás la única esperanza para los inmigrantes es que el Congreso cambie de su constitución actual en las elecciones de noviembre y que la gente que entre al Congreso esté dispuesta a sentarse a discutir una reforma migratoria real, que de verdad resuelve el problema migratorio, y que y que dejen de usar a los inmigrantes algunos estados como piezas en un tablero político, porque realmente eso es lo que están haciendo. De hecho, Adelis, a propósito de eso que usted comenta, están en plena campaña para las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Obviamente, la inflación, la economía son un tema de preocupación y muchas veces se señala a la migración como parte, ¿no?, de ese gran problema. ¿Cómo ven en este momento los ciudadanos estadounidenses el tema migratorio? Y por otra parte, bueno, quizás esta ley, la SB 4, es probablemente una de las más duras adoptadas por cualquier estado en los últimos tiempos en los Estados Unidos. ¿Cómo ve todas las acciones emprendidas por el gobernador Greg Abbott? No solo estamos hablando de esta ley, estamos viendo también el tema de los alambres de púa, que también han sido tan controvertidos, entre otras tantas, porque en algún momento llegó incluso a hablar de proponer que se les permita disparar a cualquier migrante que esté, por ejemplo, invadiendo una propiedad privada. Sí, fíjate, qué bueno que me preguntas eso. El problema migratorio, debido a todo lo que ha salido en los medios y debido a la intensidad de las noticias, se ha convertido en el problema quizás más importante, más allá del económico, porque afortunadamente la situación económica en los Estados Unidos, entre los países desarrollados del mundo, somos los que mejor ha manejado la crisis económica y la inflación va bajando, etcétera, etcétera. Entonces el problema migratorio se ha convertido en el más importante y la verdad es que cuando tú ves las cifras, toda esta crisis, y hablando específicamente de los venezolanos, toda esta desgracia que nos ha pasado a nosotros y que nos ha impulsado a llegar aquí buscando una mejor vida y a llegar a otros países buscando una mejor vida, forma parte de un derecho internacional a buscar asilo en otros países cuando uno no tiene ningún tipo de seguridad ni política ni social en sus países de origen. Entonces Estados Unidos es uno de los países garantes de ese derecho internacional, es uno de los países participantes en ese derecho internacional, y a eso se acogen todas las organizaciones que apoyan a los inmigrantes que cruzan la frontera. La verdad es que el gobernador Greg Abbott ha utilizado el problema inmigrante como un punto político para amalgamar a una base muy radical, a una base que odia a los inmigrantes, a una base que no quiere a los inmigrantes, cuando hay una verdad como el sol, que la verdad es que los inmigrantes que hemos construido este país, la verdad es que los inmigrantes, incluso, y yo quiero que esto se sepa en Venezuela, los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos producen más, en los próximos 10 años van a producir casi $1 trillón para la economía de este país. Y estoy hablando de inmigrantes indocumentados, porque los inmigrantes indocumentados también pagan taxes de muchas maneras diferentes. Y la verdad es que solo ordenando
la inmigración a través de leyes reales, leyes que sean emitidas por el Congreso de los Estados Unidos, dándole fondos a las oficinas que trabajan con los inmigrantes. Así es que se podrá arreglar el problema inmigrante en los Estados Unidos. Más allá de que, por supuesto, hay que trabajar en el origen de la inmigración. Por supuesto, ya hemos visto cuál es la política y cuál es la posición de la administración de Joe Biden, que sería el candidato nuevamente de los demócratas para las elecciones presidenciales. Pero, ¿qué pasa si gana Donald Trump? Porque hasta ahora solo hemos visto que cuando se refiere al tema migratorio ha hecho declaraciones muy polémicas. Y no solo polémicas, sino radicales. No quiero ni pensar en eso, porque la verdad es que el expresidente Trump, y básicamente lo dice todos los días y los videos están allí, yo no lo estoy inventando, la última frase que utilizó es que nosotros no somos personas, los inmigrantes no son personas, los inmigrantes son animales. Los inmigrantes hablan de una manera que nadie puede entender, en idiomas que nadie puede entender. Los inmigrantes somos unos monstruos. Los inmigrantes venimos a envenenar la sangre de la sociedad norteamericana. Eso es lo que dice el expresidente Trump. El expresidente Trump dijo que desde el día 1, cuando él dijo por sus propias palabras que se va a convertir en un dictador, al menos por esos primeros días o por ese primer día, él va a crear una suerte de campos de concentración. Lo ha dicho, no lo estoy inventando. Donde va a recluir a todos los inmigrantes. Es el mismo expresidente que cuando fue presidente, sin que le temblara el pulso, dividió a las familias y puso a los niños en campos, en sitios que parecían unos campos de concentración, a los niños solos, niños que todavía casi 4 años después de que terminó el gobierno del presidente Trump están tratando de reunificarse con sus familias. Para los inmigrantes creo que sería la peor de las opciones que el expresidente Trump volviera al poder. Eso dañaría enormemente cualquier futuro de los inmigrantes en este país. Es un presidente que ha amenazado con quitar el TPS, con eliminarlo. De hecho, intentó eliminarlo cuando fue presidente, lo intentó eliminar para los centroamericanos y fue el presidente Biden el que lo volvió a restituir, que se pudieran seguir renovando. El expresidente Trump siempre ha apuntado a que los Dreamers no deben tener un camino a la ciudadanía, que son niños que llegaron aquí cuando eran muy chiquitos y que solo conocen a este país, que ahora son adultos con profesiones, con PhDs y que simplemente no tienen un camino hacia la ciudadanía ni un estatus migratorio estable. El presidente Trump, su mayor discurso en este momento y su propaganda política de campaña es en contra de los inmigrantes, y ese es el target número 1, a donde él apunta de manera constante y permanente. Ese es su punto número 1 de campaña, el ataque a los inmigrantes. Escuchan a Adelis Ferro, ella es cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus. Volviendo a la ley SB 4, Adelis, entendemos, quizás la pena más extrema o el caso más extremo es la detención y deportación, pero entendemos hay como distintos niveles, podemos decirlo así, de delitos. Pero ¿cuáles son esos otros temas incluidos allá en esa ley que a ustedes les preocupan? Es que sí, tú tienes razón, hay diferentes niveles de los delitos que tú puedes cometer según la ley, pero la ley es tan amplia y tan poco específica que digamos que si tú te detienen porque te comiste una luz roja o porque ibas un poquito más de 35 millas por hora en una zona que es 35 millas por hora, eso también puede ser razón para que te deporten. Y ese es uno de los mayores problemas, que no hay una especificidad en cómo se va a aplicar la ley. Entonces, cualquier razón, dependiendo de quién te detenga y de cómo esa persona o ese oficial decida tratarte, puede terminar llevándote a la deportación. Y te puedo explicar algo. Por ejemplo, las personas que tienen TPS, que acaban de renovarlo, en este momento hay personas a las que no les ha llegado su renovación. Ellos están en estatus legal porque están en proceso de renovación de un beneficio migratorio que ellos ya tienen, y ellos tienen un permiso de trabajo que probablemente también ya se venció mientras esperan la renovación.
si esto pasara en este momento en Texas y te detienen y tú estás en esta transición o en este proceso, a los ojos de un policía, tú podrías ser perfectamente un ilegal, según ellos, utilizando la palabra que utilizan ellos, que yo no la utilizo, yo utilizo indocumentado, porque no hay ser humano ilegal. Pero, entonces, esa persona podría decidir que tú no deberías estar en el país, porque tú no tienes en este momento los documentos que él quisiera ver, y serías deportado cuando realmente tú estás en un proceso en un proceso legal y tú no estás indocumentado. Yo no sé si me explico, pero es que es extremadamente complicado y es dirigir todo el ataque contra un grupo que además yo viví en Texas por más de 12 años. Texas sin inmigrantes no existiría como lo que es en este momento. Entonces, la única conclusión que todos los que estamos trabajando con los inmigrantes y que todos los que trabajamos con las fuerzas inmigrantes hispanas y latinas que hacen vida en este país es que una vez más nos utilizan como fichas en un tablero de ajedrez político para conseguir sus puntos políticos, galvanizando una base radical y extremista que ha enfilado todas sus energías a odiar a los inmigrantes por la propaganda política que está allá afuera y por los hechos, porque la verdad es que los hechos tampoco los podemos tapar con un dedo, pero por ejemplo, y hablo de nuevo de los venezolanos, que más de 600.000 inmigrantes venezolanos hayan cruzado la frontera sur o que estén aquí desde el 2019 hasta este momento, y que de esos más de 600.000, por decir una cifra, 500, 600, 700, hayan cometido alguna clase de delito. ¿Qué es eso en comparación con un número tan alto de más de 600.000 personas que están buscando una mejor vida y que son gente de bien, trabajadora, buena, dispuesta a hacer cualquier cosa decentemente para echar a su familia para adelante y para tener una oportunidad de vivir en paz y en libertad en este país y con oportunidades? Entonces es un ataque despiadado y dolorosísimo, y la verdad es que ha puesto en terror a cientos de miles de personas en este país. De hecho, Adelis, y ya para concluir porque sabemos tiene otro compromiso, ¿qué le dice a ese venezolano que hoy está aterrado, siente temor, miedo por todo esto que está ocurriendo? Además, tiende siempre a resaltarse como lo negativo, ¿no? Es innegable que sí, evidentemente, por ejemplo, el Tren de Aragua se está ramificando, se dice que llegó a los Estados Unidos, hay pruebas de ello, y bueno, producto de eso se señala a los venezolanos como eso, delincuentes, personas de mal vivir, en fin, porque uno ve también incidentes que se registran en algunos albergues. ¿Qué le dice a ese venezolano que hoy tiene miedo, a ese venezolano de bien que está en ese país tratando de labrarse un mejor futuro? Que lo mismo pasó con los cubanos cuando llegaron aquí en el Mariel, que aquí habían en Miami protestas de los norteamericanos con pancartas mandando a los cubanos a regresarse a su país, y el odio era terrible. Que la verdad es que también hay delincuentes de todas las otras nacionalidades, que la verdad es que cuando vino la gran migración centroamericana entraron muchas pandillas centroamericanas que también han hecho daño aquí en los Estados Unidos, que la verdad es que cuando entra una inmigración tan grande es muy difícil que no hayan manzanas podridas y gente horrorosa entre la gente que entra a un país, pero que Estados Unidos afortunadamente tiene un sistema de justicia que funciona y que toma las medidas que se necesitan para que esa gente sea aprendida y sacarlas de las calles. Que yo no soy del Tren de Aragua, que yo soy una persona trabajadora y decente, y que como yo somos cientos de miles, y que los buenos somos más, y que lo que hacemos los buenos, como hay muchachos que han trabajado en Amazon, que son médicos venezolanos y que han salvado vidas de otras personas en momentos mientras han estado trabajando, como hay venezolanos que están en la NASA, como hay venezolanos inmigrantes que en este momento son presidentes de universidades, como hay inmigrantes venezolanos que en este momento están trabajando, limpiando casas, y son profesionales y ayudan de 1000 maneras diferentes a personas en este país. Yo creo que hay que más que y los que tienen miedo, que tienen mucho derecho a sentir lo que están aquí, ellos saben, porque hemos tratado de que este mensaje les llegue, pero lo digo de nuevo, no están solos.
las organizaciones que trabajan con los inmigrantes. Hay una organización que se llama ACLU, que se trata son abogados que trabajan de manera pro bono, defendiendo los derechos civiles en todos los Estados Unidos, una gran organización. No vamos a descansar ni van a descansar llevando a todas estas medidas a la Corte, y seguiremos luchando porque el Congreso de los Estados Unidos tenga una conformación que definitivamente se siente a discutir una reforma migratoria. Y fíjense que no hablo de que nos den beneficios migratorios. Nosotros lo que queremos es que se aclare el sistema migratorio de este país para que las decisiones se tomen de manera rápida, que no hayan tantos retrasos y que la gente que entre se defina si se puede o no quedar, y si se van a quedar se les otorgue permiso de trabajo y se les otorgue un camino para tener una vida estable en este país y beneficios que ellos puedan usar para comenzar una vida en este país. Y los criminales y los que cometen delitos, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, pero no pueden etiquetar a un criminal por su nacionalidad, porque lo más doloroso es que esta propaganda en contra de los inmigrantes, especialmente venezolanos, cada vez que un delito es cometido por un inmigrante venezolano o hay un inmigrante venezolano involucrado, le ponen la etiqueta de venezolano. Pero también la verdad es que las noticias, cuando se refieren a inmigrantes de otras nacionalidades, ellos no tienen la etiqueta del país. Eso da mucho que pensar, y de nuevo es obvio que el fin es un fin político. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Adelis. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Adelis Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.